En un mundo obsesionado con la eficiencia, este motor es la declaración de guerra. Es la máquina más brutalmente potente jamás producida en serie. Hablamos de un V8 Hemi sobrealimentado, con un desplazamiento de 6.2 litros. Su potencia final, 707 caballos de fuerza. Este motor se llama Hellcat. Dodge lo construyó ignorando todas las reglas de la industria. Pero, ¿cómo se atrevieron a diseñar algo tan innecesario y excesivo? ¿Y cómo este acto de locura se convirtió en el símbolo de la marca? Esta es la historia de la última gran declaración de potencia pura, hasta este preciso instante. Viajemos a principios de los años 2010. El mercado automotriz estaba en una encrucijada crítica. La crisis financiera global de 2008 había forzado a casi todas las marcas americanas a enfocarse en la supervivencia, lo que significaba motores más pequeños, turbos y, sobre todo, mucha más eficiencia para cumplir con las nuevas normativas gubernamentales de consumo. Los rivales de Dodge estaban en una guerra de potencia controlada. El Ford Mustang y el Chevrolet Camaro, aunque potentes, tenían motores V8 que rondaban los 430 a 450 caballos de fuerza. La potencia estaba subiendo lentamente, con cautela. Dodge, como parte del grupo Chrysler, entonces Fiat Chrysler Automobiles o FCA, se encontraba en una situación incómoda. Sus diseños, aunque atractivos, como el concepto original del Challenger de 2006, se basaban en plataformas que ya se consideraban antiguas. No podían competir con el refinamiento, la tecnología de manejo o la eficiencia de sus rivales. Estaban perdiendo la guerra de la sutileza. Fue en ese momento que los líderes de la compañía tomaron una decisión de alto riesgo. Ejecutivos clave como Ralph Gilles, entonces jefe de diseño de Chrysler y un verdadero entusiasta de los autos, y Tim Kuniskis, el carismático jefe de la marca Dodge, sabían que un coche bueno no sería suficiente. No bastaba con igualar a la competencia. Necesitaban un golpe de marketing, un martillazo que hiciera al mundo entero detenerse y hablar de Dodge. Necesitaban un número que fuera más allá de la lógica. La idea era simple. Si no podían ganar la guerra de la eficiencia, ganarían la guerra del exceso absoluto. El objetivo no era solo superar a Ford y Chevrolet, era humillarlos. Era crear un coche tan potente que hiciera que un Mustang GT pareciera un juguete. El Hellcat se convirtió en la misión. El equipo de SRT, Street and Racing Technology, el ala de alto rendimiento de la compañía, recibió la orden más inusual en la industria moderna: ignorar la eficiencia y concentrarse únicamente en la fiabilidad bajo potencia extrema. La meta audaz que se impuso el equipo fue superar los 700 caballos de fuerza. Esta decisión audaz, impulsada por la desesperación corporativa y la visión de liderazgo, puso en marcha el desarrollo del motor más potente jamás ofrecido en un muscle car de serie. Para alcanzar la meta de 707 caballos de fuerza, los ingenieros de SRT, liderados por expertos como Chris Cowland, tuvieron que enfrentarse a la física pura. El bloque V8 Hemi existente era robusto, pero no estaba diseñado para soportar la presión de un supercargador masivo. El motor tuvo que ser rediseñado en más del 40% de sus componentes para evitar que se desintegrara en la primera aceleración a fondo. La elección clave fue el supercargador tipo Ichi de tornillo. Esta elección, en lugar de los turbos que usan los gases de escape, fue crucial para el carácter Hellcat. El supercargador es impulsado directamente por el cigüeñal del motor mediante una correa de alta resistencia. Esto significa que el aumento de potencia es instantáneo, sin el molesto retraso, turbo lag, de los turbos. Esto hizo que el coche se sintiera increíblemente rápido y brutalmente responsivo desde el primer toque del acelerador. El supercargador en sí era una obra de ingeniería. Tenía un desplazamiento de 2.4 litros. Esto significa que el propio supercargador era más grande que el motor entero de muchos coches deportivos. En cada ciclo de rotación era capaz de aspirar y bombear 80 litros de aire por segundo. Para poner esto en perspectiva, esa cantidad de aire podría vaciar el volumen de una habitación promedio en menos de un minuto. Pero para soportar esa presión y esa potencia, la ingeniería interna tuvo que ser de nivel de competición. Bloque de hierro fundido reforzado. El bloque Lamies 8 fue reforzado, con paredes más gruesas y conductos de refrigeración optimizados para soportar las inmensas presiones internas. Se utilizaron pistones forjados de aleación de aluminio de alta resistencia, diseñados para aguantar el calor extremo. El cigüeñal, la columna vertebral del motor, fue hecho de acero forjado endurecido por inducción. Fue probado para soportar presiones de combustión de 1600 psi, libras por pulgada cuadrada, y girar hasta 7900 revoluciones por minuto sin romperse. Las bielas fueron reforzadas para resistir las fuerzas de compresión masivas. El mayor enemigo de la sobrealimentación es el calor. El aire, al comprimirse, se calienta muchísimo, y el aire caliente es menos
denso, lo que significa menos oxígeno y menos potencia. Para combatir esto, Dodge instaló un complejo sistema de enfriamiento extremo. Este sistema incluía 2 intercoolers, enfriadores de aire, integrados, que funcionaban con un circuito de refrigerante completamente independiente del motor. Este circuito tenía su propio radiador y su propia bomba de agua eléctrica. La bomba de agua principal del motor también era masiva, capaz de mover el refrigerante a una velocidad increíble para disipar el calor rápidamente, incluso bajo condiciones de pista. La necesidad de aire frío era crítica. Los ingenieros diseñaron un faro completo, el de posición interior, en el lado del conductor para ser completamente hueco, creando un túnel de admisión directa. Este sistema fue llamado Air Catcher, captador de aire. Esta solución técnica, que se convirtió en un elemento de diseño icónico, era necesaria para mantener la densidad del aire y asegurar los 707 caballos de fuerza estables. Además, el coche podía usar la toma de aire central del parachoques y una toma de aire de la tapa del motor. El resultado de esta locura de ingeniería fue un motor que no solo producía potencia, sino también un sonido aterrador. El guincheo agudo del supercargador, un sonido casi de jet, se convirtió en una firma acústica instantáneamente reconocible. El Hellcat había nacido, y el número final, 707 caballos de fuerza, fue un puñetazo en la cara de la competencia. El motor Hellcat no se limitó a un solo modelo. Se convirtió en una declaración de marca, un símbolo de poder que se extendió por toda la gama de vehículos de Dodge y, eventualmente, Jeep y Ram. El primer vehículo en recibir el motor infernal fue, lógicamente, el Dodge Challenger SRT Hellcat. El coupé, un coche que combinaba el diseño retro y musculoso de los años 70 con la potencia pura de un superdeportivo moderno. Podía acelerar de 0 a 100 km por hora en solo 3.6 segundos y alcanzar una velocidad máxima de más de 320 km por hora. Pero la verdadera locura y el genio del marketing llegaron con el Dodge Charger SRT Hellcat. Poner 707 caballos de fuerza en un sedán familiar de 4 puertas no era solo una decisión de ingeniería, era una declaración de caos. Era el coche perfecto para llevar a los niños al colegio y luego, en el semáforo, humillar a un Porsche o un BMW M5. El Charger Hellcat se convirtió en el sedán de producción más potente y rápido del mundo en ese momento. Esto amplió el alcance del Hellcat de los entusiastas de los coupés a un público completamente nuevo que quería potencia y practicidad sin compromisos. La potencia se convirtió en la estrategia de Dodge. La pregunta en las oficinas de SRT ya no era ¿deberíamos?, sino ¿podemos? ¿Qué otro vehículo podemos Hellcatizar? La respuesta fue el Jeep Grand Cherokee Trackhawk, equipado con el mismo motor de 6.2 litros sobrealimentado, ligeramente ajustado a 702 caballos de fuerza debido a un sistema de escape diferente. Se convirtió en el SUV más rápido y potente del mundo en su época. Era la culminación del exceso, un vehículo todoterreno de lujo, capaz de remolcar 3.266 kilogramos, pero que podía acelerar de 0 a 100 en 3.5 segundos. Este movimiento consolidó la reputación del motor Hellcat como la unidad de potencia definitiva del grupo Stellantis, independientemente del vehículo. Debido a su bajísima eficiencia en el consumo de gasolina, los coches Hellcat estaban sujetos al Gas Guzzler Tax, impuesto al devorador de gasolina, una multa federal que el gobierno de Estados Unidos impone a los coches nuevos que no cumplen con los estándares de economía de combustible. El hecho de que Dodge estuviera dispuesta a pagar una multa al gobierno por cada coche vendido solo sirvió para reforzar la narrativa de audacia y exceso que la marca vendía. La multa era, esencialmente, publicidad gratuita que confirmaba lo malo y poderoso que era el coche. La guerra de potencia, sin embargo, es cruel. Los rivales de Dodge se acercaron peligrosamente al umbral de los 700 caballos de fuerza. Ford preparaba su Mustang Shelby GT500 con más de 700 caballos, y el Camaro CL1 ya estaba en la pelea con 650 caballos. Dodge, sintiendo la presión, decidió que necesitaba un golpe final que terminara la discusión. Necesitaba construir un coche que fuera más allá de la lógica de la carretera. Necesitaban un demonio. El resultado fue el Dodge Challenger SRT Demon. El Demon fue diseñado con un solo propósito: dominar las pistas de arrancada, drag racing. Era un coche de producción tan extremo que fue, de hecho, prohibido por la NHRA, la Asociación Nacional de Hot Rods, de competir oficialmente sin una jaula de seguridad certificada, porque era demasiado rápido. Su potencia fue aumentada a 840 caballos de fuerza, con combustible de competición de 100 octanos. Tenía características de fábrica que eran exclusivas de los coches de carreras. Fue el primer coche de producción en serie con el sistema Transbrake,
brake, freno de transmisión, diseñado para bloquear la transmisión y permitir que el motor subiera de revoluciones antes de un lanzamiento perfecto. Fue el primer coche de producción en serie capaz de levantar las ruedas delanteras del suelo durante la aceleración. Para lograr ese rendimiento extremo, el Demon venía con un kit especial, el Demon Crate, que incluía herramientas de competición, neumáticos delanteros delgados para arrancada y un filtro de aire de alto flujo. El coche, de fábrica, podía ser ordenado con un solo asiento, el del conductor, eliminando el del pasajero y el banco trasero para ahorrar peso. El Hellcat y sus descendientes, como el Redeye, que usaba el motor del Demon amansado a 797 caballos de fuerza para la calle, y el Superstock, una versión de calle con los neumáticos de arrancada del Demon, mantuvieron viva la locura hasta el final. Hoy, el Hellcat ocupa un lugar único en la historia. Se convirtió en el símbolo de la última era de potencia pura y desenfrenada. Sin embargo, las leyes de emisiones cada vez más estrictas y la inevitable transición global hacia los vehículos eléctricos significan que la era de los grandes V8 de gasolina está llegando a su fin. Dodge ya anunció el fin de producción del Hellcat. Los modelos de 2023 fueron la serie Last Call, última llamada, la despedida final, el motor Hellcat y la filosofía que representaba. Es el último gran rugido. Su sucesor, el Dodge Charger Daytona SRT, ya ha sido anunciado como un coche completamente eléctrico, usando un sistema de 800 voltios y un sonido sintético para emular al Hellcat. El Hellcat, el motor que nació para desafiar a la eficiencia, es el símbolo perfecto de la última fiesta de la gasolina. Se recordará como un motor que se negó a morir, que se negó a ser eficiente, que se negó a ser aburrido, y que existió simplemente porque Dodge tuvo la audacia de construirlo. Y para siempre, él será recordado como el rugido final de la era de la gasolina pura.